cada vez que hago algo, siento que mamá me vigila, que si cometo el más mínimo error, es como si ella estuviera ahí. Me dijo un día una paciente en terapia. Y es que aunque mi paciente se esforzara por ser independiente, su mamá había influido de tal manera en cómo veía el mundo, que el juicio pesado de ella caía sobre cualquier cosa que mi paciente se empeñara en hacer. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes esa vocecita juzgona en el hombro? Mi paciente me decía: Emily, es como si tuviera una voz permanente en mi cabeza que descalifica y que critica. No lo vas a lograr. Me miro en el espejo y me cuesta trabajo encontrarme. 99% de las hijas de madres narcisistas tienen una identidad que es un reflejo de cómo la ve su madre. Y la mayor parte de las veces ella tiene un tinte negativo. Cuando una niña está en pleno desarrollo, no puede evitar interiorizar cada uno de los mensajitos que mamá con trastorno de personalidad narcisista le envía. Puede ser incluso que olvide los sucesos traumáticos, pero los mensajes autodestructivos se quedan en su corazón y se los lleva a la vida adulta, con los que crea patrones emocionales y conductuales que le generan entonces problemáticas. ¿De qué forma los puede uno silenciar? Pues con el conocimiento, la comprensión y el trabajo duro para formular sus propias opiniones, tus propios mensajes internos, tu propia voz interior. En la medida en la que averigüe más sobre el trastorno de mamá, será mucho más fácil de entender, de comprender y de tener herramientas para sobrellevar la situación. Por supuesto que quiero darte información y la más importante al respecto. Te voy a hablar sobre los diferentes tipos de mamás narcisistas, las diferentes caras del narcisismo materno. Uno de los más grandes problemas del narcisismo es que no permite el equilibrio. Por eso las hijas de las madres narcisistas viven en un ambiente familiar extremo. Y eso nos lleva básicamente a conocer los dos tipos de madres narcisistas: la absorbente o la negligente. Y aunque parecen opuestos, los dos tipos llegan al mismo punto. Una hija que crece con una imagen de sí misma distorsionada, una hija insegura y con gran falta de confianza. La madre absorbente es aquella que trata de dominar, de controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida de su hija. Toma todas las decisiones, presiona a su hija sobre la forma en la que debe vestir, actuar, pensar. Me acuerdo de una paciente que alguna vez me comentó que su mamá, con trastorno de personalidad narcisista, obviamente, le llamó al novio para decirle que por favor no la buscara más, que ella necesitaba que su hija se dedicara por completo a los estudios. Así es, la hija de una madre narcisista absorbente no tiene espacio para crecer o encontrar su propia voz. Literalmente se convierte en una extensión de la mamá. De primera instancia, uno podría pensar que es genial tener una mamá así, completamente involucrada en la vida de sus hijos, ¿no? Las personas suelen pensar que son mamás muy entregadas, sí, pero la realidad es que no es así. Son mamás que por lo general no aprueban las relaciones de amistad o amor de sus hijas, que critican, que desaprueban a los amigos, los novios, los esposos. Un ejemplo muy claro son las mamás que inscriben a sus pequeñas a concursos de belleza. Están súper atentas de su imagen en todo momento. Y se preocupan por la niña en un sentido determinado, aun cuando la niña manifiesta que no le gusta tal o cual cosa. Y por supuesto, al final, pues desaprueban todo lo que no se relacione con sus propias ideas. Ahogan, asfixian a la niña. La madre narcisista absorbente tiene un anhelo de que su hija viva lo que ella siempre quiso vivir. Presionan a su hija para actuar o reaccionar como ellas mismas lo harían con ellas. La hija de este tipo de mamás absorbentes está acostumbrada a que mami piense por ella y por eso va a tener dificultades para tomar decisiones en su vida adulta. Por otro lado, la mamá negligente transmite el mensaje a su hija de que es invisible. No hay lugar para ella. El abandono físico y emocional envía el mensaje de que no importa.
Las mamás que ignoran o no se ocupan de sus hijas porque no les dan orientación, ni apoyo emocional, ni confianza. Una conducta así crea un profundo vacío emocional en la vida de la niña, y este vacío es probable que no pueda ser detectado en años. Pero el maltrato y la negligencia físicos son mucho más visibles con el paso del tiempo. La negligencia en una madre narcisista se da muchísimo en medio de un divorcio, cuando los cónyuges están en el estira y afloje, ¿no?, de las cuentas y se olvidan de los niños. Y ni qué decir de cuando tratan de poner a la niña en contra del papá o viceversa, ¿no? Es súper claro que en este tipo de situaciones se hacen fuertes omisiones a las necesidades emocionales de los niños. Y sí, es muy común que las madres narcisistas no sean absorbentes o negligentes, sino más bien una mezcla compleja de estas posturas. Y puede ser que con una hija se muestren absorbentes y con la otra negligentes. Por un lado transmiten el mensaje de a una, ¿no?, por ejemplo, de qué debe de hacer y cómo hacerlo y ser responsable para solucionar las situaciones. Y a la otra le transmiten el mensaje de que debe conservarse niña sin más poder de decisión que el que la misma madre le otorga. Es claro que un equilibrio entre una y otra actitud es lo más efectivo, pero como les dije hace unos momentos, el trastorno de personalidad narcisista no tiene equilibrio, es un trastorno, no lo hay. Son personas que padecen de sus facultades emocionales, diría yo, ¿verdad? Ahora bien, existen más rastros de estas madres narcisistas dentro del espectro absorbente negligente, como la llamativa extrovertida, la madre sobre la que se hacen películas, una figura pública escandalosa. La adoran las masas, pero le temen sus hijos y todos los que viven con ella. Es así, llamativa, divertida y extrema. Es candil de la calle y oscuridad de la noche. Ante el resto del mundo es una y con su hija es otra, muy diferente. Por lo general, llevan una vida de ensueño ante la opinión pública y buscan que sus hijas encajen en este mundo social. Está también la madre narcisista orientada al éxito. Para ella, lo que su hija logre en la vida es de gran importancia. Espera que actúe al máximo nivel posible, que saque buenas calificaciones, que gane el torneo, que se gradúe con honores. Cuando la hija no logra hacer lo que la mamá espera, entonces sí, se avergüenza de ella terriblemente y hasta puede reaccionar con furia desmedida. Esto es mientras la hija está tratando de llegar al objetivo. Mamá narcisista y orientada al éxito no le presta ningún apoyo, pero sí consigue lo que quiere. Entonces, ahí sí se cuelga con orgullo el logro de la hija ante los demás. Y si no lo consigue, entonces la avergüenza. La hija es un trofeo para la mamá. La madre narcisista psicosomática es aquella que utiliza las enfermedades, los achaques y alguno que otro dolorcillo para manipular a los demás y salirse con la suya. Obviamente, lo que quiere lograr es ser el centro de atención. No importan ni los que le rodean ni sus necesidades. ¿Te suena conocida esta actitud? Es el tipo de mamá que si no respondes a sus deseos o te rebelas, inmediatamente se hace la víctima y se pone más enferma o sufre una crisis, lo que hace llamar tu atención. Si no respondes, entonces eres mala y poco amable con mamá. La madre narcisista adicta es aquella que tiene, claro está, un problema de abuso de sustancias. Aquí debo decirte que todos los papás o mamás adictos parecen narcisistas porque la adicción los lleva a estar mucho más centrados en ellos mismos y en la adicción. Ya cuando están sobrios, podría desaparecer este rasgo narcisista, ¿ok? Entonces, el abuso de drogas y otras sustancias es un medio muy efectivo para enmascarar las emociones, en definitiva. Y luego está la madre narcisista secretamente malvada, aquella que no quiere que los demás sepan que maltrata a sus hijos. Entonces, tiene un yo público y un yo privado totalmente diferentes. Las hijas de estas madres las describen diciendo que son cariñosas y atentas en público, pero son maltratadoras y crueles en casa. Si tienes una mamá así, sabrás lo atroz que es una conducta contradictoria frente a los demás. Tu mamá
te rodea y te llena de flores con el brazo y te sonríe y te da y te pone, y en casa te insulta en cuanto te acercas a ella, te dice que no la toques, que se vaya, no te quiere, ¿no? Hay un rechazo perfectamente claro. Aunque a cierto nivel todas las madres narcisistas están necesitadas emocionalmente, algunas muestran estas características de manera abierta y llevan entonces sus emociones al descubierto y esperan que sus hijas se ocupen de ellas, escuchen sus problemas de adultos y se los solucionen. Aquí te he dado las herramientas necesarias para que conozcas por qué de pronto tienes esa vocecita interna que te boicotea. ¿Identificaste a tu mamá como narcisista? Cuéntame. Nos vemos hasta la próxima.